Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos letrados discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy, lunes 21 de febrero, una bendición grande que el Señor nos da de poder ver el clarear de un nuevo día, y siempre el Señor nos bendice con el banquete de su palabra para que alimentemos nuestra vida de fe. Precisamente el texto que estamos escuchando es un texto que aviva la fe en nosotros, es un texto que nos ayuda a descubrir la misericordia de Dios y cómo el Señor actúa. Hoy todo empieza después de que baja Jesús de la montaña, donde Él se transfiguró. Recordemos el pasaje del sábado anterior, donde Jesús se había transfigurado y se había mostrado a sus discípulos como aquel que viene de parte de Dios, que es Dios mismo, se muestra tal y como es. Y entonces viene y están en una discusión los maestros de la ley y están también aquellos discípulos y la gente. Y entonces viene esta discusión y Jesús le pregunta de qué están discutiendo. Uno entre la gente le habla y le dice, Señor, lo que pasa es que he traído a mi hijo para que sus discípulos lo curaran porque tiene un espíritu inmundo. Y Jesús dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Reprocha la falta de fe en aquellas personas, tanto en el padre del niño que lo ha llevado, tanto en los discípulos que no han podido sacar aquel espíritu inmundo, y también en la gente que estaba de espectador, a la gente que estaba alrededor, que estaba mirando. Faltaba la fe. Y entonces inmediatamente manda que lo traigan. Y el Señor empieza su momento para liberar a aquel que está poseído. Pregunta al Padre cuánto hace que le pasa esto. Y el Padre responde, desde muy pequeño, y también lo ha echado al fuego, lo ha echado al agua para intentar acabar con él. Viene la respuesta de Jesús, con autoridad, con poder. A ti te lo digo, espíritu inmundo, sal de este niño, espíritu mudo y sordo, sal de él y no vuelvas a entrar. Inmediatamente lo arrojó. Pero antes de eso, el Padre le pide, con falta de fe, le dice, Señor, si algo puedes, ayúdanos, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si algo puedo? Ahí ya empezaba a faltar la fe. Jesús les había recriminado la falta de fe. Y el Padre está diciendo, Señor, si algo puede, ayúdanos. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Claro que yo puedo y además quiero. Es distinto a aquella misma interrogación que tienen las personas que van en búsqueda de Jesús. Por ejemplo, el leproso. El leproso le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Es una manera distinta de pedir. Ya él tiene fe. Si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, cúrame. Es distinto al decir, Señor, si tú puedes.
Y el Señor dice, claro que puedo y quiero. Y por eso le ordena a ese espíritu que abandone a aquel niño, a aquella criatura. Y dice la palabra de Dios, salió. Entonces, cuando ya es liberado, pues viene el momento de la pregunta de los discípulos. Señor, nosotros ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Y el Señor le responde, esta especie de espíritu solo puede salir con oración y ayuno. Ahí identificamos qué es lo que nos hace falta para alejar el mal, tanto de nuestra propia vida como de la vida de aquellos hermanos que son atormentados por el maligno. Nos falta oración, nos falta ayuno, nos hace falta la fe. Muchos podrán preguntar, oiga, ¿y por qué? ¿Cuánto hace que no suceden esos mismos milagros que Jesús hacía? Y la respuesta Jesús mismo nos la da, porque nos falta oración, nos falta un poco de sacrificio, de ayuno, de oración, nos falta fe para actuar en nombre del Señor y dejar que Él haga el milagro. No lo hace aquel que invoca la presencia de Dios, sino es Dios mismo el que lo hace. No es la persona, es Dios. No es el santo, es Dios. No es la Virgen María, es Dios el que hace ese milagro, esa bendición. Ojalá, mis hermanos, que seamos fortalecidos en nuestro camino de fe, en nuestra vida, y podamos hacer el bien a tantos hermanos nuestros que lo necesitan. Roguemos a nuestro Padre Celestial para que Él en este día nos bendiga a nuestros hermanos que están enfermos y han pedido oración por la imposición y por la fuerza del Espíritu Santo. Sean liberados, sanados en el nombre de Jesucristo el Señor, y Él les conceda, si es su voluntad, el don de la salud. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un añito más de vida. Dios les conceda bendiciones en su vida, en su salud, y su proyecto vaya de la mano de Dios. ¡Feliz cumpleaños! Roguemos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.